Molt bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en aquesta activitat emmarcada dins la campanya Guardians de la Selva que impulsem al llarg d'aquesta setmana. Des d'Alternativa a Intercanvi amb Pobles Indígenes volem compartir i intercanviar les perspectives i lluites de diferents comunitats essencials a conèixer en un moment tan emergent com en el que ens trobem. La importància del rol dels pobles indígenes com a guardians i com a protectors del territori i els boscos és fonamental, ja que són font de vida per a tota la comunitat terrestre. Són lluites des de diversos territoris immersos en grans vulneracions de drets que provenen de la mala praxis de governs i de corporacions del nord global. Ara permeteu-me presentar-vos en primer lloc les persones que ens acompanyen i amb qui avui tenim l'honor de conversar. Agrair a totes elles la seva participació. D'una banda tenim a Nixon Andy, ell és del poble Aicofán, a l'Equador, és membre de la Guàrdia Indígena de Sinangoe, a l'Amazònia, és comunicador, cineasta i membre de l'organització indígena Alianza Ceibo, amb qui treballa des de fa 6 anys el monitoratge territorial a través del maneig de drons, de dispositius GPS i de càmeres trampa camuflades a la selva per obtenir informació rellevant sobre invasions mineres il·legals. Això ha permès obtenir informació rellevant sobre les extraccions il·lícites i va ajudar la seva comunitat a obtenir una victòria legal transcendental, fent que la justícia equatoriana anul·lés 52 concessions mineres il·legals que havien estat prèviament demarcades sobre territori Aicofán sense cap consentiment de la comunitat. A través de la fotografia i l'audiovisual, el Nixon mostra al món el que està passant a la seva comunitat i deixa un registre per a les futures generacions. També ens acompanya la Dàlia Bolaños Pascal. Ella és del poble Awá, a Colòmbia, és guàrdia indígena des dels 12 anys i ha format part del procés organitzatiu estudiantil de la seva comunitat com a dinamitzadora del resguard indígena El Gran Sábalo, on també ha desenvolupat tallers i materials pedagògics per la revitalització cultural de l'Awapit, la seva llengua pròpia. Des de la Conselleria de Dona i Família de la Unitat Indígena del Poble Awá, la UNIPA, ha fet acompanyament a persones que han patit violències basades en gènere en el marc del conflicte armat al Katsasu, que és el nom amb els quals els Awá es refereixen al seu territori. Actualment és la consellera d'Infantesa i Joventut. Des de 2021 fins ara ha estat teixint camins per al bon viure de nens, nenes i joves a través d'estratègies comunitàries i pròpies com a alternativa a les tensions generades pel conflicte armat al seu territori. Comptem també amb la gran presència de Julie Ward. Ella és investigadora independent australiana, radicada a Barcelona des de fa 4 dècades i veterana lluitadora per la causa de la democràcia i els drets humans. És politòloga, antropòloga, traductora i escriptora. Autora de llibres com Indonèsia, Law, Propaganda and Terror i The Human Rights Manifesto. És corresponsal a Europa de la revista Counterpunch i forma part del consell editorial de la revista de política internacional Sin Permiso. I és tot un referent per la seva determinant defensa de drets i vinculació amb la lluita indígena de Papua Occidental. En Jan Willis és periodista, investigador, va exercir 2 mandats consecutius com a diputat federal del Congrés del Brasil, ha estat un dels parlamentaris brasilers més actius pel que fa a la defensa dels drets humans, especialment en relació amb els drets LGBTI. Amb el triomf de Jair Bolsonaro, a les eleccions generals del Brasil l'any 2018, va dimitir del seu càrrec i es va veure forçat a exiliar a Europa després de rebre diverses amenaces de mort. Ha guanyat premis internacionals per la seva tasca intel·lectual i política, incloent el Denver Justice and Peace Committee Award, i ja figura a la llista de les 50 persones que més defensen la diversitat al món, elaborada per The Economist. El 2022 també va exposar aquí a casa nostra l'exposició Desexili al Palau de la Virreina, que és un recull de dibuixos, collages, composicions que il·lustraven el vincle entre el seu exili i l'auge del neoconservadorisme de Bolsonaro. Actualment escriu per a la revista Counterpunch i a Open Democracy, on dirigeix el programa Hoy Informante sobre temes relacionats amb la desinformació, les fake news y la política a América Latina. Ahora voy a pasar al castellano. Queríamos hacer la presentación en catalán, pero para que todo el mundo me entienda.
Si os parece, vamos a hacer como una descripción de la situación en cada territorio y al final haremos como un intercambio de luchas, perspectivas y al final de todo habrá, por supuesto, un diálogo con vosotros y vosotras, con el público. Así que, Nixon, si tú quieres empezar. Sí. Hacemos una presentación, ¿no? Sí, sí. Que le coloque la presentación. Hola a todos, gracias por venir aquí. También pues por recibirnos en este espacio, venir de tan lejos, de Ecuador hasta acá Barcelona. Mi nombre es Nixon Andy, soy parte de la Guardia Indígena de la comunidad Icofán de Sinanhué, tengo 27 años. Entonces, un poco presentarles el trabajo que hemos venido realizando en el tema de la defensa territorial con el uso de tecnologías y el trabajo comunitario, ¿no? Sí, la comunidad pues está ubicada en el Ecuador, en la región amazónica. No sé si funciona esto. Ok. Sí, entonces estamos ubicados en la región amazónica del Ecuador, alrededor de 63.000 hectáreas de bosque, en la parte ya al inicio de las montañas de los Andes. En general, la Guardia y la comunidad ha sido un actor en defensa de la vida, de la naturaleza, por defender el agua, ¿no? Lo más principal, la tierra, y dejar esa transmisión a las futuras generaciones que son nuestros hijos, ¿no? Por muchos años ha habido también las invasiones, ¿no? Las invasiones dentro del territorio ancestral. Al mismo tiempo, en el año 1970 fue inconsultamente cobijada por el Parque Nacional Cayame-Coca, ¿no? Dentro de nuestro territorio. Es un video pequeño que demuestra la magnitud del bosque, de la importancia también del río que conecta en el Amazonas. Como les decía, muchos años las mineras artesanales ilegales han estado dentro del territorio, ¿no? También madereros, cazadores, pescadores han estado invadiendo nuestro territorio por muchos años. Dentro de este proceso de la Guardia, que se ha creado más un proceso colectivo, se ha hecho este lanzamiento de la Guardia Indígena y la creación de una ley propia para contrarrestar el ingreso de estas personas extrañas a realizar la minería, la caza, la tala, y poder denunciar estas acciones ilegales que estaban realizando dentro de nuestro territorio. Pues con todas estas herramientas tecnológicas que hemos venido aprendiendo, utilizando, en este caso el dron, el GPS, las cámaras trampas, también las aplicaciones móviles como el mapeo, hemos ido identificando y recolectando toda la información dentro del campo. Los GPS pues ha ayudado mucho a georreferenciar los lugares donde han estado asentados, donde han estado haciendo la minería, y las cámaras trampas pues nosotros hemos utilizado no para identificar animales, sino ha sido ayudado para identificar los ingresos de las personas extrañas hacia nuestro territorio. Es un bosque muy amplio para nosotros, alrededor de 250 personas que vivimos y 28 guardias que estamos conformados. No podemos estar constantemente en los patrullajes, en los recorridos, pero con estas tecnologías pues, nos ha ayudado a tener toda esta evidencia y tener más o menos cuántas personas han ingresado dentro de nuestro territorio a hacer otras actividades. La Guardia pues ha estado constantemente en los recorridos, al mismo tiempo identificando, como les decía, el tema de las minerías, el tema de la caza, de la tala también,
También se ha llevado un proceso de mapeo e identificación del territorio que se ha recorrido más de 63.000 hectáreas de bosque y se ha recolectado más de 5.000 puntos georreferenciales importantes en las zonas sagradas, plantas medicinales, ríos vírgenes que nadie se ha entrado dentro de ese territorio, ¿no? Dentro de los monitoreos y los recorridos que hemos estado realizando, pues se ha identificado maquinarias dentro del territorio, ¿no? A orilla del río Aguarico, que es el río más grande de nuestra provincia, que nace desde las montañas, ¿no? Con toda la tecnología que hemos venido aprendiendo, nos ha tenido esto también un poco de la autonomía propia de utilizar y no dependizar de tal vez otras organizaciones o personas externas a que nos estén recolectando esta información, sino nosotros mismos hemos tenido la forma de usar esas herramientas, ¿no? Entonces, identificamos ahí lugares, también como el tema del mapeo, las zonificaciones, los lugares, ¿no? Los ríos importantes. A base de todo esto también, pues por las acciones que el gobierno ecuatoriano pues ha estado realizando sobre las concesiones mineras, creo que hay un poco ratificarte que no eran ilegales, sino son legales. Dentro del territorio pues habían concesionado 20 concesiones ya con las licencias ambientales y 32 en trámites que estaban a realizar, más o menos entre 25 a 30 años de explotación para sacar oro, ¿no? También al mismo tiempo, desde la organización de la comunidad de Sinangué, se ha logrado organizarse y al mismo tiempo demandar al gobierno por la consulta de la previa libre informada que tenemos que tienen que realizar todas las empresas, el gobierno mismo tienen que realizar a los pueblos indígenas, ¿no? En este caso a nosotros, y hemos logrado los precedentes judiciales dentro del país, ¿no? Logrando 3 fallos favorables de la primera instancia, segunda instancia y la última instancia, que la misma Corte Constitucional del Ecuador hace la selección de nuestro caso para hacer jurisprudencia a nivel nacional. También dando un reconocimiento muy importante a nuestra guardia, porque dentro de estas actividades de vigilancia territorial, el gobierno, en este caso el Ministerio del Ambiente, se han pronunciado que la Guardia no es un actor de defensa territorial, sino un actor paramilitar en contra de las decisiones o leyes del gobierno, ¿no? Pero la Corte Constitucional ratifica que somos unos actores que estamos en favor de la defensa territorial, de la vida y la cultura. Dentro de este proceso de jurisprudencia han estado alrededor de 500 personas de diferentes pueblos del Ecuador y al mismo tiempo de Colombia y Perú, que hizo un hito histórico donde hoy en día se reciben o se acogen a esta sentencia por la consulta previa libre informada. Al mismo tiempo, el uso de las tecnologías, pues hemos estado utilizando alertas tempranas, en este caso la aplicación de Global Forest Watch, que es una aplicación de una ONG que nos está apoyando. Pues ahí nos ha lanzado las alertas donde hay las talas de bosque dentro de nuestro territorio. De esa manera, pues también la Guardia se ahorra y al mismo tiempo acciona inmediatamente a desplazarse a lugares donde están las amenazas, ¿no? Y al mismo tiempo con toda la comunidad se hacen las notificaciones, las acciones inmediatas a notificar a las personas extrañas quienes están realizando esas actividades. A pesar de todos los logros y fallos favorables en el Ecuador, en este caso de la comunidad Sinangué, aún siguen habiendo amenazas. Siguen habiendo amenazas por todos lados. Hoy en día tenemos una hidroeléctrica que está en el patio trasero de nuestra casa.
que nos afecta la cosmovisión y el uso territorial de la forma de la pesca más, ¿no? Como pueden ver esa imagen, ya los peces no pueden avanzar hasta el sector de nuestra comunidad, ¿no? Y como les comentaba al inicio, pues en el 1970 se crea esta reserva que es el Cayambe Coca. Me imagino que el gobierno tiene que estar pendiente para la vigilancia con sus guardaparques, pero en realidad más ha permitido ingresos de las empresas o las actividades extractivas dentro de estas áreas protegidas, ¿no? Donde en realidad no garantiza nada para nosotros y la acción más primordial pues hemos hecho desde nosotros, desde nuestros propios conocimientos, de los aprendizajes externos y que eso pues nos ayuda también a mantener el territorio. Hoy en día seguimos, no paramos, seguimos un proceso de enseñanza, de transmisión a las futuras generaciones, en este caso a los niños que son los futuros líderes de nuestra comunidad. Hemos creado una escuelita que se llama el Semillero de Guardia, que son donde ellos aprenden los conocimientos de la guardia, conocimientos de los abuelos, conocimiento del territorio, para que a futuro ellos tengan el conocimiento claro y conciso cuál es la visión de nuestro. El objetivo, si es de proteger el territorio, mantener la cultura o permitir el paso a las empresas extractivas, ¿no? Entonces, la lucha de los niños ha sido incansable también. Ellos han hecho una demanda al mismo gobierno del Ministerio de Educación, porque ya varios años, más o menos 6 años, han estado sin espacios adecuados para recibir una educación digna, ¿no? Están recibiendo las educaciones en el Coliseo, en las bodegas de la comunidad, también espacios abiertos donde no garantiza una buena educación. De esa manera, pues hoy en día los niños y los padres de familia también se siguen manifestando que se pueda respetar los derechos de los niños, los derechos colectivos, ¿no? Sí, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nixon. Si quieres ahora acercarnos un poquito también a la situación en tu territorio, Dalia. Paidas payuatari wandusama payu wandusachite kanamdus ashtashabugisnus. En nombre de mi territorio, mis ancestros, nuestros espíritus, pedir el permiso asimismo al espacio del día de hoy, agradecer por el tiempo y escucharnos también de este espacio. Yo vengo de Nariño, de Colombia. Estamos en 5 municipios, pero a la vez somos binacional, estamos en el Ecuador, coincidimos con el compañero en muchas cosas. Desde muy temprana edad, de hecho desde el vientre de mi madre, he estado pues con ese rol de poder nacer prácticamente desde la sangre, y pues el ser guardia indígena nace, es voluntario. Como pudimos evidenciar, cumple un rol bastante amplio, no solamente en temas de protección de la vida, sino también del territorio, todos los seres que habitan, pero asimismo todos los trabajos colectivos bajo unos principios. En ese orden de idea, pues decirles que vengo de un territorio bastante grande, con más de 500.000 hectáreas, asimismo con más de 35.000 personas, la mayoría estamos en Colombia, y pues hemos emprendido este camino a través de una escuela de formación que se llama Juan Orlando Moreano, en nombre del compañero que fue asesinado en masacre hace 4 años en Tumaco, Nariño. Yo soy producto de esa escuela, en la cual hoy pues estoy en diferentes espacios, especialmente liderando el tema de la guardia indígena desde la infancia, adolescencia y juventud.
principalmente todo el tema de protección, formación en temas políticas, pero a la vez temas de incidencia y gestión que nosotros podamos hacer para el buen vivir de nuestro territorio, que en sí resume toda la paz, la tranquilidad que nosotros necesitamos. Históricamente hemos sido muy vulnerados en temas de la minería ilegal, todo el tema de ahora mismo oleoducto transandino, Ecopetrol, con el derrame de crudo, toda la contaminación ambiental que hoy en día también ganamos como la lucha a través de varios años de demanda, con que pues el Catsazú, que es territorio grande, también es víctima de el conflicto armado, pero también toda la contaminación que llevamos. También hemos tenido reconocimientos nacional e internacional, premios también, pero más sin embargo todos los procesos que conllevamos no ha sido nada fácil. Precisamente iniciando el año, la semana pasada nos asesinaron a un joven miembro de la Guardia Indígena con 24 años de edad. Entonces pues también implica proteger, dar la vida, en la cual pues no ha sido nada fácil poder hoy también compartir estas experiencias con ustedes. También un poco explicar como el tema de la función de la Guardia Indígena, porque siento que acá nos cuesta entender ese tema. Preciso, yo venía de viaje y en Madrid no me lo han permitido pasar mi bastón de mando, que en resumen es un instrumento que a nosotros nos permite empuñar el bastón de mando con esa, diría, conexión con su raíz, pero a la vez esa fuerza que nos da para protegernos y proteger todo lo que tenemos, pero a la vez es sagrado. Entonces es muy personal, donde tú pues debes portarlo con mucho orgullo, pero a la vez también es símbolo de respeto y resistencia. En Colombia ya estamos reconocidos, en la cual nos respeta mucho el tema de la Guardia Indígena. De hecho, hoy y ayer estuvieron en movilización por el tema del derecho al trabajo digno, como un respaldo al Estado colombiano, y que la Guardia Indígena prestó todo el tiempo el tema de seguridad, aparte la función de la Fiscalía o el Ejército Nacional, que pues también ejerce la función. Cabe resaltar también todo el tema de la simbología para nosotros. Como pueden ver, tenemos nuestros chalecos, nuestros bastones, pero a la vez una cinta que nos representa prácticamente, que lo tengo aquí, todo el tema de la riqueza, es decir, el verde, todo el tema territorial, el blanco, todo el tema de la tranquilidad que nosotros solicitamos con urgencia, porque todos los territorios están minados y la mayoría de los ejercicios hoy en día está haciendo la misma Guardia Indígena para todo el tema de desminado. Entonces es un ejercicio también como el levantamiento de los cuerpos, que debe ser la función de la Fiscalía, pero que hoy en día no lo hace, y hay un silencio muy grande en número de cifras. Pero asimismo, todo el tema de la riqueza para nosotros no es tanto el oro, sino más bien todo el agua, el bosque, los animales, las plantas medicinales que tenemos, y que esa ha sido la resistencia incluso en el COVID, que no tuvimos ni un muerto, pero también nos falta fortalecer, porque el 100% de la sabiduría ya no lo vamos a recuperar, debido a que la mayoría de la población está entre la infancia y la juventud. Solo nos queda el 5% de población mayor, que en Barcelona es todo lo contrario, pero que realmente nos falta mucho caminar por esos caminos que ya nos dejaron trochados. La organización en sí nació en el año 1990, a partir, se crea, ¿no? Pero años anteriores ya nuestros mayores caminaron mucho con el fin de dejar todo este camino, que en sí solamente tenía dos objetivos principales. La primera,
el defender la vida, porque cada vez nos íbamos más a la selva por todo el tema de la discriminación, esclavitud, exclusión también, y pues se crea también con el objetivo de crear proteger el tema territorial, que es nuestra Casa Grande. Prácticamente esa es la lucha, el símbolo del color rojo, toda la sangre que hemos lastimosamente hemos tenido que vivir, incluso para Colombia y otros países en el mundo, que nos conozca que realmente existíamos, dio en el año 2009, que sufrimos las 2 masacres más grandes en el pueblo Agua que hemos podido evidenciar, donde madres que estaban en embarazo fueron sacados hijos de sus vientres, y así pues en nombre de ellos se deja el Día Internacional de la Infancia y Adolescencia en Colombia en la actualidad, pero que ha sido a raíz de muchas luchas que hemos podido realizar. En conclusión, podía compartir muchas cosas, pero realmente eso es lo que quiero como transmitir el día de hoy, más que quizás, creo que el contexto ya lo saben, realmente cómo está la situación en Colombia, pero que pese a todo tenemos también esperanza, no perdemos esa fe de que algún día llegue la paz dentro de nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalia. Es la palabra de Julie. Con mi acento australiano voy a intentar hacer un repaso muy rápido de un tema complicado que es la relación entre genocidio, ecocidio, derechos humanos y movimientos sociales. Y Nixon y Dalia nos han dado una lección muy importante en esta parte última. El genocidio normalmente se refiere, una pregunta antes de comenzar, ¿cuántas personas en esta sala saben algo del genocidio que pasa desde hace 60 años en Papúa Occidental? Sí, amigos. Sí. Efectivamente pasa en Papúa Occidental un genocidio puro y duro. Que nadie sabe nada porque Indonesia, que ocupa Papúa Occidental, la conspiración, que es la única palabra que realmente describe la situación de Occidente, las Naciones Unidas, las grandes empresas, etc. Es un régimen genocida y también se ha descrito como régimen de tortura, porque los vivos se torturan. Pero el genocidio también normalmente se enfoca en un grupo. Entonces, también, pero si entendemos que la mayoría de los guardianos de las selvas tropicales están amenazadas a genocidio, tenemos que entender que este crimen de genocidio es peor que un genocidio, es ecocidio. Y esto afecta a todo el mundo. Y entonces, si ecocidio afecta a todo el mundo, es un tema de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento muy imperfecto y sobre todo es eurocéntrico. Pero la parte radical del documento es la palabra universal, pero tiene que referirse a derechos humanos y no a la declaración. Y también es una promesa, en el momento de firmarse era de 48 naciones del mundo que prometían esos derechos. Y por eso los movimientos sociales de base es tan importante en intentar conseguir estos derechos por todo el mundo y sobre todo los pueblos indígenas que están protegiendo nuestro planeta de ecocidio. El genocidio no hay información del genocidio y no news también es noticias falsas, como explicará Al-Jan.
En pues, Papua Occidental, la desinformación, bueno, el país está cerrado, nadie puede ir a Papua Occidental que no sea controlada por algunas empresas indonesias de turismo, pero es muy difícil entrar en el centro del país. Yo intenté ir hace 50 años con una expedición de ornitólogos y nos negaron el visado. En Occidente tenemos criminalización de gente que están en contra del sistema, pero en Amazonas y Papua hay asesinato. En Papua Occidental, los que defienden su territorio son terroristas. Y el movimiento de liberación de Papua Occidental se llama una organización terrorista por Indonesia. Pero también un movimiento social es, según un antropólogo americano de los años 60, que trabajaba entre la población peyote de los Estados Unidos, identifica 4 tipos de movimiento social: alternativo, cambio parcial, redemptivo, que es muchas veces por movimientos religiosos, pero también prometen la salvación a través de una transformación personal y así de la sociedad. Reformativa, social, cambio social parcial, y transformativa, que es de abolir el sistema dominante. Lo que tienen en Papua Occidental y también estos 2 movimientos de Ecuador y Colombia tienen sobre todo los aspectos redentivos y transformativos de un movimiento social. Lo que tienen en Papua Occidental es su visión, y es increíble que uno de los países más castigados del mundo han organizado un movimiento de liberación con representación fuera, con bastante fuerza diplomática, pero también este documento maravilloso que se llama Green State Vision, la visión del Estado Verde, que también puede servir como pauta de muchos otros movimientos indígenas. Y explico qué dice el documento. La idea, por definición, la visión de Estado Verde es por definición antineoliberal, antisistema. También difiere de muchos otros movimientos en su extensión, porque está combatiendo al ecocidio y entiende la interconexión de todas las formas de vida en la tierra, como todos los grupos indígenas, y por eso también busca resultados en la escala global. Supongo que sabéis la definición de ecocidio, pero la cosa de relación genocidio-ecocidio que quiero subrayar es que genocidio también tiene un elemento de racismo, pero ecocidio nos afecta a todos y genocidio, por ejemplo, Gaza, sabemos todo el genocidio de Gaza, pero está muy compartimentalizado y casi nada conecta el genocidio de Gaza con el ecocidio en todo el mundo. Entonces, entender ecocidio quiere decir cuestionar todas las nociones occidentales de especies separadas y el excepcionalismo humano. Y es por eso que los movimientos indígenas son tan importantes. Entonces voy a saltar rápidamente a la visión del Estado Verde, que es una respuesta radical a los sistemas políticos basados en la extracción, porque su fundamento es la idea que los sistemas indígenas son los que pueden representar la relación interdependencia de los actores políticos, la tierra misma y todos los seres que viven en esta tierra.
También la visión del Estado Verde es inseparable del movimiento mismo de Papua Occidental. Y ahora quiero explicar algunas cosas del compromiso del Estado Verde, visión del Estado Verde de Papúa, si un día pueden conseguir la independencia después de 60 años de ocupación y genocidio. Inter alia, se compromete a restaurar y promocionar la armonía, reciprocidad y respeto entre los seres humanos y no humanos, aceptando la responsabilidad de protectores y de cuidadores, lo que habéis explicado muy bien. Quiere atender a las necesidades de la sociedad y no del PIB. Actuar globalmente y localmente para combatir y intentar mitigar la catástrofe climática y presionar para hacer ecocidio un criminal contra la humanidad. También compromete a dar educación libre y cuidados de salud a toda la gente del país. Educación importante en los principios de la visión del Estado Verde. Restaurar la protección de las tierras, las selvas, los ríos y otras aguas para los líderes de los diferentes tribus, con poderes de hacer decisiones sobre su propio hábitat. Dando soporte del Estado con leyes apropiadas, asistencia apropiada y también asegurando que las leyes están respetadas. Estableciendo también a través de la ley protecciones para asegurar que los poderes de los tribus, de los pueblos indígenas están siempre protegidos y respetados. También finalmente quieren asegurar que las armas coercivas del Estado no abusan o poder por razones extractivas o lo que sea. Entonces, el movimiento de la visión del Estado Verde de Papua Occidental es un movimiento social y es tanto redemptivo porque requiere un cambio totalmente en cada ser humano. También es transformativa para todo el mundo porque es anti-ecocidio. Y esto es un paso adelante para intentar reclamar los derechos que fueron prometidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, Julie. Jan. Buenas noches. Hace tiempo que no hablo castellano, entonces seguramente voy a hablar portuñol y espero que vosotros me entiendan. Es un honor compartir esta mesa con vosotros, sobre todo con Nixon y con Dalia. Y bueno, puedo parecer un alienígena en esa mesa y tal vez yo sea un poquito, pero hay una historia para que yo esté aquí bajo un encuentro que se llama Guardianes de la Selva, ¿no? Yo no soy guardián de la selva y tampoco soy indígena, y digo eso porque, bueno, hay todo un debate en este momento sobre la autoridad de la anunciación, o sea, en portugués decimos lugar de fala. Y en ese sentido, yo no tengo lugar de fala, no tengo autoridad de anunciación porque no soy indígena y tampoco vivo en las selvas como vosotros, y desde ya agradezco mucho el trabajo de vosotros. Pero en 2019, cuando yo estaba en la Universidad de Harvard como profesor invitado, se pasó 2 episodios en Brasil, 2 crímenes ambientales, ¿no? Un se llamó El Día del Fuego, un ataque ao Pantanal, a un bioma que se llama Pantanal, organizado por fazendeiros, terratenientes del agrobusiness, organizado por WhatsApp
y pusieron fuego en el bioma para ampliar los pastos de criación de ganado. Y el otro crimen ambiental fue el naufragio de un petrolero, de un navío petrolero, que ha despejado petróleo en la playa, perjudicando así centenas de pescadores. Bueno, el gobierno de este momento en Brasil era un gobierno de orientación nazi-fascista, un gobierno de extrema derecha. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿No? Produjo toda una comunicación, una desinformación, una comunicación mentirosa para culpar primero el gobierno venezolano por el naufragio de petróleo. No, primero culpar a Greenpeace, después culpar el gobierno venezolano y a culpar a los indígenas por el Día del Fuego. Entonces, allí el director del Herbarium me convocó a hacer una conferencia, porque es mi objeto de estudio, la desinformación, las fake news, a pensar estas fake news. Y entonces empecé a estudiar la relación entre fake news y medio ambiente, ¿no? O sea, y entonces hice esa conferencia mostrando que el tiempo que el gobierno ha gastado compartiendo mentiras, bulos, noticias falsas, el gobierno podría haber contenido los daños del desastre. Pero al gobierno no le interesaba, porque el gobierno era un gobierno financiado por el agrobusiness y además por este tráfico ilegal de reservas minerales. Bueno, y después cuando venía a Barcelona, Julie Ward, esta incansable defensora de los indígenas de Papúa Occidental, me ha invitado para escribir artículos en Counterpunch sobre este tema. Y yo le dije, bueno, vamos a hablar de ese tema desde que podamos correlacionar el tema de la defensa del medio ambiente y contra el calentamiento global con otros temas que están entrelazados. El tema del racismo, el tema de la agenda básica, de la discriminación de género, o sea, y ahí incluye no solamente todo ataque a los derechos de las mujeres, pero también de la comunidad LGBTI y la desinformación. Eran 5 temas, ¿no? Yes. Y el tema de la desinformación. Están todos entrelazados. Entonces, a partir de ahí empezamos a escribir artículos que se llamaba Mundo, Amazonia, Brasil, Mundo. O no necesariamente en esta orden, no me acuerdo ahora. Escribimos un par de artículos relacionando esos temas. Y sí, más de 10 artículos, ¿vale? Entonces, a mí me interesa mucho ahora esta correlación. Y esta correlación no se da solamente porque las fake news, la desinformación, es una violencia política, una nueva expresión de la violencia política y simbólica perpetrada desde el topo de la pirámide contra los de abajo. O sea, es una violencia de las clases dominantes y de las élites contra a los de abajo, los obreros, las mujeres feministas, los pueblos indígenas, los negros y negras y la comunidad LGBTI, ¿no? Las fake news en toda parte es así, es una desinformación producida y para contener la disidencia política. Y también, además de esta relación, hay otra relación entre desinformación y medio ambiente, ¿no? Creemos nosotros que la información digital no tiene un peso. Creemos, incluso con la metáfora de las nubes, ¿no? iCloud, que esta información no tiene un peso, pero hay un peso. Cada información o desinformación tiene una huella de carbono. Entonces, cuanto más basura digital producimos, cuanto más nos ponemos a consumir streaming, cuanto más producimos, más estamos contribuyendo para el calentamiento global. Y además, esta información que producimos es un commodity para la nueva fase del capitalismo. Estamos bajo un capitalismo que es al mismo tiempo un capitalismo de vigilancia, como apuntó Shoshana Zuboff muy bien en su libro, pero un capitalismo de la atención
La atención de nosotros es una commodity y un capitalismo de plataforma. O sea, tenemos ahora los estados plataformas que se han puesto en contra a los estados-naciones y por tanto en contra a las constituciones y en contra a las tentativas nacionales de proteger, por ejemplo, los medio ambientes. No por acaso, Nixon nos ha dicho que la Guardia Indígena en Ecuador es tajada de una organización paramilitar. O los de Papúa son considerados terroristas. Entonces, es una mezcla de este tipo de desinformación, de fake news y criminalización de la disidencia, al mismo tiempo que estamos forneciendo informaciones para las plataformas de control de nuestra propia disidencia. Elon Musk, por ejemplo, ha puesto durante el gobierno Bolsonaro todos los satélites en Amazonia. Y todo tránsito de datos militar brasileño es hecho a través de los satélites de Elon Musk. O que significa que las actividades militares de Brasil son de conocimiento de una empresa privada, la Starlink. Y los garimperos, los madereros y los asesinos de los pueblos indígenas se organizan bajo los satélites de Elon Musk. Pero la contradicción es que al mismo tiempo, si hay una media india, una media indígena como la tuya, por ejemplo, se da justo por esas tecnologías. Entonces, estamos en un momento de mucha contradicción en que hacer política de disidencia nos exige salir del binarismo, comprender un poco la complejidad del mundo, no sermos tecnófobos, creyendo num romanticismo russoniano tardio de que volveremos ao estado del bom selvagem, entender que temos que lutar em defesa desses bosques, dessas populações que estão ameaçadas de genocídio, com essas tecnologias e em contra a essas tecnologias. Esse é um reto que não há muita, como dizer, mucha organización y mucho debate dentro de los partidos de izquierda, de los gobiernos autoproclamados de izquierda, sobre cómo vamos a conducir esa lucha. Pero es la lucha que tenemos que conducir. Y además de eso, ¿no? de toda contradicción, hay un otro punto. Los centros de datos, donde se procesan los datos que estamos todos los días produciendo, compartiendo, con nuestras actividades digitales en nuestros teléfonos y laptops y vale, todos esos datos son procesados en centros que exigen agua para resfriamiento. Y la inteligencia artificial, todas las inteligencia artificial, para nos presentar estadística, nos contestar sobre las preguntas que hacemos, essas inteligências estão sendo processam seus dados nesses centros que necessitam de resfriamento e, portanto, de água. Estamos, portanto, disputando um recurso fundamental a nossas vidas, de nós outros todos, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial. Ou seja, esta mutação na tecnologia, que muitos dizem que será o futuro, que apontará para o futuro pós-humano, já está disputando com nós outros o água, que é um recurso fundamental. Nós outros estamos contribuindo para o calentamento global com a produção de dados digitais e com a produção de basura digital, pero ao mesmo tempo não há outra forma de lutarmos para defender, por exemplo, o bosque, como hace Nixon, sem utilizar essa tecnologia. Então, é uma contradição sobre a qual devemos pensar, é um reto que devemos nos pôr doravante quando pensarmos em todas as nossas lutas, não somente esta, mas as outras todas. Como he dicho para vosotros, las fake news, la desinformação é perpetrada contra todos nós outros que não queremos el apocalipse. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jan. Bueno, ahora la idea es un poco conversar, porque habéis expuesto como cada situación particular de cada territorio, pero que al mismo tiempo hay muchas conexiones, ¿no?, entre ellas. Justo ahora, hablando de tecnologías y de información, por ejemplo, aquí como que hay un entrelazado muy curioso, ¿no?, entre cada territorio, porque por un lado, como bien apuntabas, Jan, en el caso de Nixon utilizan la tecnología como herramienta también para detectar ese tipo de acciones extractivas, y en cambio muchas veces la tecnología sirve para todo lo contrario, ¿no?, pues para generar esa desinformación que al mismo tiempo contamina, etc. No sé si, Nixon, tú también quieres aportar algo más en ese sentido, ¿no?, en el uso tecnológico, cómo puede reforzar, cómo puede ayudar a defender un territorio. Sí, creo que es muy bueno lo que dice el compañero. Pues nosotros al inicio teníamos ese miedo, ¿no? Primeramente ese miedo de si lo vamos a utilizar bien o lo vamos a utilizar mal, ¿no? Pero fuimos aprendiendo también que si lo usas bien, va a funcionar bien. Y si lo usas mal, pues todo se va a una mala información, y eso aprovecha el gobierno, las empresas extractivas, y nos contradicen a nosotros, ¿no? Eso ha habido mucho en Ecuador también. En el tema de toda este uso de la tecnología en general en la comunidad de Sinanhue, creo que ha tenido más un proceso muy autónomo propio, cómo poder identificar estas amenazas, porque hoy en día, bueno, un poco en el concepto de nosotros como cofanes o como pueblos indígenas, antes se valoraba mucho el tema de la palabra. La palabra era muy sagrada. Si decías algo para el día de mañana, se tenía que cumplir. Pero hoy en día, con tantas culturas diferentes, pues ya no, la palabra ya no está sirviendo para nada, ¿no? Que toda esta herramienta pues tecnológica que hemos utilizado dentro de nosotros pues nos ha ayudado para denunciar al gobierno, porque no nos creían. Es un pueblo pequeño de 250 personas, pues están de gana molestando, ¿no? Uno de los creo que ejemplos que da hoy también, nos decían: ¿por qué van a pelear con el gobierno? El gobierno es el papá de ustedes, pero en realidad pues no es nuestro papá, ¿no? El gobierno ha venido a imponerse las decisiones propias o colectivas, los derechos propios de los pueblos indígenas, ¿no? Y de eso nosotros solo reclamamos nuestros derechos, que nos respeten nuestros derechos hoy en día con estas evidencias. Hemos caminado mucho dentro del territorio, hemos aprendido también cómo funciona el sistema administrativo, el sistema del gobierno, cómo quieren manipularnos también, como lo decía, en plena proceso judicial, en audiencia con autoridades del Ministerio del Ambiente del Estado, o sea, una audiencia pública, que puedo decir, donde tal vez se tiene que mostrar respeto, pero fue pronunciado en ese instante que nos dicen que somos grupos paramilitares, el mismo gobierno en ese instante. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner tal vez a respetarles a ellos también, ¿no? Tenemos la misma autoridad, nosotros tal vez somos primeros, antes de la creación de la Constitución del Ecuador, antes de que haya creado este parque, somos primeros, ¿no? Milenariamente nuestros abuelos, nuestros padres han estado en esos territorios, desde la llegada de la conquista, desde la llegada de las invasiones, de la petrolera, del caucho, de la minera. Hoy en la actualidad pues se han venido reduciendo los territorios, y esos territorios pues hemos querido mantenerlo para poder vivir en esa poca armonía que podamos mantener,
pero hoy en día pues sigue avanzando el tema de extractivismo, sigue habiendo también el cambio climático que también nos afectan a nosotros, ¿no? Hoy, el año pasado pudieron tal vez observar el tema de la Amazonía, estaba muy seco, en nuestro lugar también estuvo seco. Ya no hubo peces, como muchos años anteriores subían muchos peces y nosotros íbamos a pescar tranquilamente, ¿no? Hoy en día también los peces están ya contaminados. Hemos hecho estudios de los peces que están con mercurio. ¿Y por qué proviene el mercurio? El tema de las mineras, el tema de los derrames de petróleo, que hoy, la semana pasada, antes de venir para acá a Barcelona, hubo un derrame inmenso en Esmeraldas, en Ecuador. Pueden ver un desastre natural que cada año está provocándose. Entonces, de esa manera, creo que a nosotros todas estas herramientas nos ayuda a tener toda esa información y poder denunciar, ¿no? Y gracias a este buen uso, es un ejemplo que les doy, que es un buen uso que nos ha ayudado a tener jurisprudencia a nivel nacional, ¿no? Como les decía, el tema del caso de la Corte Constitucional ha elegido el caso Sinangué para hacer jurisprudencia en todos los pueblos indígenas, porque hoy en día la consulta previa ley informada es muy famosa, pero no lo hacen adecuada a las decisiones propias de las comunidades. Muchas veces han hecho la consulta, voy a tal territorio a hacer la consulta, pero si la comunidad me dice no, yo como gobierno voy a imponerme la decisión de la comunidad, pero no tiene que ser así, se tiene que respetar, porque es la casa de este pueblo y el gobierno pues o las empresas extractivas quieren destruir. Tiene que estar con consentimiento para que se pueda hacer esas acciones. Y dicen, no, que se respete. Y por donde vino, pues vaya esa empresa. O vaya el gobierno, por el mismo camino que llegó, pues que regrese. Y no esté vulnerando derechos, no esté amenazando, porque hoy en día también ha habido muchas amenazas a nuestros líderes, perseguimiento, que a veces eso también un poco ha dado ese temor de seguir adelante, de seguir pronunciándose, porque muchas veces pues a los líderes, a la misma familia, se están persiguiendo, ¿no? Uno de los casos también, hace 2 años atrás, en otra comunidad Cofán, un compañero de la CONAIE que estuvo en contra de las empresas petroleras, ¿no? Lo asesinaron en su casa. Lo asesinaron en su casa. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la petrolera que ingresa a su territorio. Le dieron 2 tiros en su pecho y hasta ahí llegó. ¿Y qué se ha pronunciado el gobierno? No, esos son grupos irregulares, ¿no? Por eso, y hasta ahí cerró. Toda acción, pues, que hemos hecho, y como decía acá el compañero también, conocemos a muchos compañeros colombianos que han venido a Ecuador, pues, a estar por refugio, porque el temor de la muerte, pues, es grave, ¿no? Tal vez en otros espacios, en otros países, la muerte no tiene sentido, digámoslo así, ¿no? Pero para nosotros tenemos esa conexión del uno al otro, porque somos, como compartíamos hoy, somos, o sea, corre sangre, corre agua en nuestras venas, nuestro cuerpo cuando morimos, pues somos de la tierra, vamos a hacernos polvo, ¿no? Entonces tenemos ese sentimiento, esa conexión y queremos pues mantenernos vivos al momento hasta donde podamos vivir, ¿no? Y seguir compartiendo la palabra, seguir motivando a nuestros hijos, a las futuras generaciones que vendrán, porque no sabemos también qué irá a pasar mañana, ¿no? Tal vez hace unos 3 años, cuando fui coordinador de guardia, tenía también el temor de cuando salga a un espacio de compartir, me vayan a estar esperando en la vía, o cuando vaya a ingresar a mi territorio me vayan a hacer algo, que mi familia también estaba diciendo, ya Nixon, ya por favor, para, pero yo decía como que no, me llama, todo el tema del territorio está vivo en mí, no me llama y no puedo dejar. Entonces, poco ahí compartir este espacio. Gracias. Muchas gracias, Nixon. Yo creo que hablando justamente de este tema, igual Dalia
quiere añadir algo, porque Colombia no deja de ser uno de los países también más letales a nivel de defensores de la tierra. De hecho, en la comunidad de Dalia asesinaron a uno de sus compañeros, a Cristian Fernando Huangua, este 9 de marzo, exgobernador de la unidad indígena del pueblo Awa. Entonces, seguramente quieres añadir algo. Bueno, pues son situaciones bastante difíciles. Comparto pues todas las mejores energías del compañero Nixon, que nosotros como organización ya llevamos 35 años, en la cual prácticamente nací en medio de la guerra, que no es fácil decirlo, porque siempre he dicho que una cosa es vivirlo, y realmente pues está muy naturalizado en Colombia. Pueden asesinar al lado donde tú estás, no pasa nada. En la selva, como pueden ver, 2 días de camino donde no hay energía, ni puente, ni electrificación. Es otro mundo muy distinto, en la cual no está el Estado colombiano, no está la Fiscalía, pasan muchas cosas y en realidad hay mucha revictimización, desplazamiento, asesinato. Tenemos muchas familias en las ciudades, sobre todo mujeres que han tenido que salir muchas veces engañadas o de manera forzosa, despojo de tierras, bueno, cantidad de hechos victimizantes que se puedan imaginar. Pero pese a todo eso, nosotros siempre hemos dicho, vamos a apostar a la paz. Tenemos un espacio cuando se firmó el acuerdo de paz en el año 2016 con el Estado colombiano y la FARC. Nosotros como pueblos indígenas luchamos mucho por el capítulo étnico que se quede incluido, porque realmente no se hablaba de nosotros. En ese marco de idea nosotros estamos constantemente en diálogo. De hecho era una de las voceras, pero realmente con toda la agitación que tuve que vivir por recuperar a los menores que fueron reclutados, ahorita tenemos más de 6.000 menores que están en riesgo de amenaza por el tema de reclutamiento forzado. Cuando digo en riesgo es que ya están, que se van. La mayoría de los casos son adolescentes que están en el colegio, y pues ha sido una situación en la cual quizás 2 hechos muy fuertes en la cual he tenido que enfrentar, porque allá ni siquiera está el Estado, sino que uno tiene que ir a rescatar a los menores y hablar con ellos. Tema de violencia sexual ha sido otro de los temas fuertes allá, en donde hemos emprendido, yo emprendí desde los 18 años, poder enfocar como en todo el tema del fortalecimiento de violencia basada en género, para nosotras podernos preparar en todo sentido, en temas políticos, derechos de las mujeres, pero a la vez como guardianas de la selva, que hacemos parte también de la Guardia Indígena, siendo así pues una situación en la cual nosotros, creo que la resistencia que siempre nos han preguntado, de hecho yo estuve 5 meses acá por temas de protección. Esta es la segunda vez que vengo, he retornado, pero a la vez como ¿a dónde voy a llegar? Es una pregunta que uno siempre se hace, pero independientemente de eso, siempre he dicho que la medicina es fundamental en este caso, independientemente sea como sea, es mi casa, mi raíz, y siempre llama a uno de donde uno ha sido. Y pues creo que la fortaleza más grande para mí ha sido tener claro quién soy, como Ngalawa, que significa gente de la montaña. Todo lo que he tenido, mi placenta, lo está allá. Siempre hemos dicho también que nuestro territorio no nos pertenece, sino pertenecemos nosotros a ella, y ese ha sido claro, tener nuestros principios para poder defender con mucha propiedad, y los principios está claro de lucha como pueblos originarios, que es la unidad, territorio, cultura y autonomía. En ese marco nosotros hemos emprendido como este camino. Y realmente ahorita tenemos una gran responsabilidad como jóvenes, quizás porque a mis 26 años he tenido 10 años de trayectoria de esta experiencia, pero ha sido la universidad de mi vida, la tierra, la selva,
y puedo decir que esta lucha que dejaron nuestros mayores ahora es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que vamos a dejar a la generación que viene? Ya soy madre de un niño de 2 años y esa ha sido también como mi fuerza de poder decir, vamos a apostarle allá dentro del territorio sin necesidad de salir, porque estando acá también se hace, pero creo que estando allá es muy distinto la conexión con la gente directa. Todo el recorrido que hacemos quizás no podemos hacer como Nixon, que caminar con la guardia por todo el territorio, porque es 500,000 hectáreas, en la cual duraríamos un año más o menos para recorrer. Son 32 resguardos, más de 100 comunidades, más de 30,000 personas, en la cual 15,000 está en población de infancia y adolescencia, bajo mi responsabilidad, en la cual es velar por toda la niñez, pero a la vez todo este tema de incidencia, gestión, y creo que quizás como futura trabajadora social que estoy también en la universidad, es poder también mirar cómo dejar como todo este camino, y como le decía el compañero Nixon, nos recuerden por las bonitas acciones que nosotros podamos dejar no solamente a nuestra comunidad, sino en Colombia y, cómo no decir, pues en el mundo entero. Y la invitación o el mensaje que yo haría finalmente, aprovechando el espacio, es que nos conozcan más de cerca, no solamente a nosotros, diferentes pueblos indígenas, los procesos que llevamos, pero asimismo desde su sentir, caminar como persona, también nos puedan apoyar desde estos rincones de Barcelona, porque realmente el viaje es muy largo y pues es bonito tener estos amigos, amigas, aliados también, que es muy importante para nosotros poder contar con ustedes. Eso sería pues en cuanto a mi intervención, porque realmente mi invitación sería que nos visiten en lo posible, para así poder compartir con mucho más confianza, decimos nosotros. Vale. Muchas gracias, Dalia. Justamente con eso que terminas, que has acabado de decir, de venir a visitarnos, a mí ahora me viene a la cabeza, claro, Papúa Occidental y la situación que se vive desde allá, donde justamente no se puede ir. No permiten entrar a diplomacia, a organizaciones humanitarias, no se permite entrar a la prensa. Julie, tú nos puedes ampliar. Sí, esta ausencia, como he dicho, es una forma de mentir por ausencia. No hay genocidio porque nadie puede ver genocidio en Papúa Occidental. Pero hay 2 comentarios que quiero decir sobre la mentira en la política. Primero, la mentira es tan evidente en los gobiernos del mundo que no hay contrato social en este nivel. Entonces, la única manera de poder tener un contrato social es de la base, a organizaciones de base, como vosotros, ¿no? Como los de Papúa con su visión del Estado Verde. Ese es un aspecto. El otro es otro tipo de falsedad. Por ejemplo, pensáis de la fortuna de Elon Musk, por ejemplo. Tiene $1,000 millones. ¿Tiene sentido de alguien? ¿Alguien puede comprender? Quiere decir 9 ceros, me parece, o más, porque va por 1 trillón, ¿vale? No tiene sentido. Y todo es algoritmos con estas figuras que la gente normal y corriente no puede entender estos algoritmos. Pero si pensamos en el pueblo Pirahã de la Amazonia de Brasil, esta gente no tiene números, ¿no? Si quieren pescar para comer, bueno, no tienen que contar porque un pez es suficiente. No tienen que saber si tienen 5 hijos porque estos es mi familia, ¿no? Y esto pasa porque no hay superávit, que va asesinando a miles de millones de dólares, que el no sentido. Y esto quiere decir que esta gente
que tienen poder ahora con sus algoritmos, sus mentiras y todo esto, no solamente nos están robando nuestros derechos humanos, nos están robando la misma humanidad de nosotros a través de su manera de ser. Muchas gracias. Hemos hablado, bueno, enseguida damos la palabra también al público porque seguro que hay muchas preguntas, pero sí que me gustaría, bueno, han ido resonando como muchas cosas, ¿no? Todo conecta siempre con una herencia colonial, con un racismo implícito, con un extractivismo como política de Estado. Tú hablabas antes, Nixon, de que tus documentales sirven un poco para documentar, para que las futuras generaciones sepan un poco, ¿no?, en qué contexto viven. Pienso también en Papúa Occidental, cómo se utiliza la música, por ejemplo, como herramienta, ¿no?, de la palabra de los mayores, que ya no están, pero es una forma de resistencia. Y, bueno, y pienso también en las maneras de informar o de desinformar que hay desde los territorios. Ahí, Jan, no sé cómo ves el panorama también para las futuras generaciones en ese sentido. Bueno, es muy difícil. Primero decir que yo me siento muy deslocado porque la fuerza del testimonio de los dos es avasalladora, ¿no? Y el testimonio es un documento y no hace falta una reflexión porque el testimonio tiene una fuerza. No quiero ser pesimista, pero yo no veo por parte de los gobiernos, por más progre que sean, iniciativas de educación de las nuevas generaciones para la cultura digital que arrastra a todos nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros todos, no solamente nosotros que vivimos en centros urbanos, sino también a los pueblos originarios y los indígenas que están utilizando esas tecnologías, ¿no? No hay una educación para esta cultura, para esta Second Life cada vez más presente en nuestras vidas, ¿vale? Y eso me entristece, porque estamos bajo el control son los hechos, estamos bajo el control de las plataformas. Tienen todas nuestras informaciones, saben dónde producir instabilidad política, saben dónde atacar. Interesa a Silicon Valley los minerales que están en tierras indígenas para producción de su tecnología. Entonces es un momento difícil porque puede ser un logro, pero no hay otra manera. Yo soy esclavo de Elon Musk. Yo produzco contenido todos los días para Elon Musk de graça. Pero no hay otra manera porque la arena pública, o que llamamos de esfera pública, ha sido cambiada por las redes sociales. Así que si tú no estás allí, tu voz no alcanza, ¿vale? Y en ese sentido, Dalia ha dicho muy bien, o sea, tenemos que estar aquí, tenemos que hablar, tenemos que postar en la red para que sepan de nosotros y que nosotros sigamos con la disidencia, pero al mismo tiempo estamos bajo una vigilancia y un control en relación a lo cual, en este momento, no tenemos salida y no hay un pensamiento desarrollado en ese sentido. Yo publiqué el año pasado un libro que se llama Falsolatria, ¿no? Es un neologismo para hablar de este momento que estamos viviendo del culto al falso, a la falsidad en todos los niveles. La inteligencia artificial ha producido imágenes no verdaderas que confunde a la gente, que la gente cree que es verdadera. La inteligencia artificial se vale de mi voz, que soy una persona pública, para producir un discurso completamente falso contra mí, ¿vale? Y poner a la gente normal, corriente, los obreros, en contra de nosotros. Ha manipulado a los pueblos indígenas contra la causa indígena. Entonces, en Brasil hay pueblos indígenas que están al lado del agrobusiness. Entonces, es un momento difícil. Así que no hay otra manera. Hay que luchar con estas tecnologías, pero en contra de ellas. Y creo que esta educación, que puede ser una educación informal, pero también formal, para esta cultura digital es necesaria.
no solamente para nosotros, pero para pueblos como o de vosotros, los pueblos de vosotros, que dependen disso también para tornarse públicos, ¿no? Sí. Es que puedo decir ahora. Muchas gracias. Muy bien, vamos a abrir un poquito la conversación para hacerla más participativa. Entonces, si alguien de aquí que nos acompañe quiere hacer una pregunta, varias preguntas, reflexiones, compartir pensamientos, será muy bienvenido. Ahí tenemos. Una cosa sobre muy interesante lo que dices que es muy interesante lo que dices de utilizar una tecnología que es necesaria pero peligrosa por las consecuencias y por la vigilancia, por el capitalismo de vigilancia. Una cosa que se me ocurre que lleva tiempo, que una alternativa posible es el uso de estos, el software libre, de tener poder sobre esos algoritmos. O sea, hacer trabajo en el sentido de tener la capacidad, la actividad con ese software y la propiedad de alguna manera, porque es un software que tú eres el dueño, tú te lo puedes, no tienes una empresa encima que esto sí es un resultado de una comunidad. Y es una cosa que quizá últimamente, yo no lo oigo tanto, tuvo mucho desarrollo en un momento, pero es una cosa que en este contexto yo creo que es importante mencionar. Y muchas gracias por lo que habéis dicho bueno, sí. Estoy impresionado de lo que habéis explicado los dos guardianes que estáis aquí. Bueno, tú tienes toda razón. Yo soy un activista de la comunicación pública, no comunicación gubernamental, sino comunicación pública. O sea, los gobiernos podrían desarrollar medias sociales propias, donde, por ejemplo, la práctica, el discurso del odio, la estigmatización de las minorías no tuviera espacio, ¿vale? Pero no sé si es demasiado tarde, porque el capitalismo se ha organizado a partir de esas grandes plataformas y esas grandes plataformas han reactivado el colonialismo, o sea, el neocolonialismo, el neoextractivismo, o sea, estamos repitiendo la historia. La historia no se repite, pero la historia rima. Entonces, creo que la salida es esa, es luchar por poner regla, es enfrentar a esos... Perdona, yo iba a decir un palavrota. Bueno, voy a decir a esos hijos de puta bilionarios que están controlando nuestras vidas, sí. Entonces, pero hay que tener gobiernos interesados en enfrentarlos, ¿vale? Y crear esa comunicación pública que esté preparada y, bueno, y que sea espacios democráticos de verdad. Gracias, Jan. Si alguien quiere compartir algo más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por el espacio, ¿no? Por permitirnos escucharles. Yo más que nada tengo dos preguntas para Nixon y para Dalia, ya que han mencionado su rol, su papel en cuanto a las guardias indígenas. Bueno, la primera pregunta que tengo es si respecto a los gobiernos, ¿no? De Ecuador y Colombia, ¿han podido notar un cambio de políticas públicas, políticas de Estado en general, ¿no? sobre las guardias indígenas en específico? Bueno, en Perú no hay, ¿no? Que es de donde vengo. Sé que es una iniciativa que más surge de Colombia y que, bueno, hay ciertas réplicas, pero que pues no se ha logrado más. Entonces yo quisiera saber la incidencia que tiene el cambio de gobierno, porque sé que hay un cambio brusco de Correa a Noboa y en Colombia me parece, Iván Duque a Petro, que claro, ambos, uno sale de un gobierno que se hace llamar progresista y el otro entra a un gobierno, ¿no? Que se hace llamar progresista, que entiendo que pues tiene todos los matices, ¿no? Y mi segunda pregunta es sobre la consulta previa que lo había comentado el compañero Nixon, haciendo referencia a que a otros países ya lo habían implementado. Hasta donde yo sé, o sea, en Perú es como una propuesta, o sea, existe en la normativa,
Y claro, lo que pasa es que el Estado simplemente cumple, ¿no? La consulta previa consiste, ¿no? Como su nombre lo dice, en consultar a los pueblos indígenas si dan el sí o el no a un proyecto. Y claro, el pueblo indígena te dice no. Y bueno, y siguen con el proyecto porque su rol era preguntar, o sea, consultar. Digas lo que digas, yo voy a seguir, y ponen para su informe, ¿no?, en la ONU de que el Perú ha cumplido y ha realizado 200 consultas previas en un año cuando ninguna se ha materializado. Yo quiero saber si lo mismo pasa en Ecuador y Colombia, ¿no? Si ha habido un cambio, ha habido algo concreto en estos últimos años. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Creo que dentro de Ecuador hemos sido milenariamente guerreros, luchadores por que se haga respetar los derechos. Y ahí va uno de los ejemplos que hoy en día se está refiriendo mucho en Ecuador, o sea, todos los pueblos indígenas, es el caso Sinangué, el caso de mi comunidad. Como lo había contado en el tema de la Corte Constitucional, es por primera vez en Ecuador que escoge a realizar jurisprudencia y justamente en territorio. Desde esa sentencia, de ese fallo favorable, se da un paso para el reconocimiento de las guardias indígenas, ¿no? Porque le decía, hemos venido siempre luchando milenariamente, ¿no? Pero hoy en día queremos posicionar dentro de Ecuador, excepto que en Colombia lo está posicionado, reconocido, ¿no? Pero dentro de nosotros lo estamos luchando. Puedes buscar en Google el caso Sinangué, vas a encontrar todo el tema de este punto, ¿no? Y en el tema de la consulta previa informada, pues es tal cual como tú lo dices, ¿no? Se han venido esos ejemplos y lo han manifestado muchas empresas o el mismo gobierno, donde ya hice la consulta, ¿no? Me mandaste a hacer la consulta, ya lo hice, pero ¿con cuántas personas hizo? Con 10 personas. ¿Y las demás? ¿Dónde están? Eso no es una consulta. Con 10 personas, si hay una comunidad o un pueblo de 250 personas, tienes que hacer la consulta a esas 250 personas, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y respetar la decisión, ¿no? Este mismo caso refleja mucho de la consulta previa informada, donde se tiene que respetar las decisiones de las comunidades, porque como te decía, solo se hace la consulta y ya si dice no, pues sigue entrando la empresa, ¿no? Uno de los casos también importantes en el Ecuador es el caso Huaurani. Si han escuchado pronto el caso Huaurani, esos compañeros, pues siempre tenemos la relación con ellos. Pues ha habido ese ejemplo que para la entrada de las petroleras a su territorio, ¿qué han hecho? Pues ir a consultar por 2 días en la lengua castellano, que los guaraníes en realidad no lo entienden. Si tiene que hacerse la consulta, tiene que hacerse pasivamente, colectivamente, en idioma, y no llegar también con regalos, porque eso es a incitar a, no sé, a venderse, ¿no? ¿Qué han llegado? Han llegado con una bolsa de arroz, una bolsa de azúcar, y tomen gente de las comunidades, ¿no? Esa es la famosa consulta que se ha venido realizando en el Ecuador, ¿no? Entonces, creo que el proceso y la lucha de mi comunidad ha dejado un ejemplo, un precedente muy importante a nivel nacional del Ecuador, ¿no? Entonces, lo que le decía de mi caso también, habían 52 concesiones, y esas 52 concesiones nunca fueron también consultadas a nosotros,
¿no? Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Se tiene que consultar. No llegaron a consultar, entonces elimínense esas concesiones. Hoy en día ya no hay ninguna concesión dentro de nuestro territorio, que estaban alrededor para explotar entre 30 a 35 mil hectáreas de bosque virgen, ¿no? Que es casi la mitad de mi territorio, totalmente destruido, y ese logro pues ratifica mucho para otros pueblos. Yo todos los días aprendo también, pero respecto a la pregunta, nosotros como pueblos indígenas apostamos mucho por el cambio que necesitábamos, porque históricamente siempre habían sido gobernados, allá también se mira mucho entre la derecha y la izquierda, pero históricamente siempre yo creo que ha sido conocido a nivel mundial en tiempos de periodo de Álvaro Uribe Vélez, que todo fue mucha sangre, se puede decir, todo el tema de paramilitarismo muy fuerte en territorio, y esa descendencia, todo el tema capitalista, todo el tema estructural del Estado está mucho pensado en beneficio de algunas personas, se puede decir, muy ricas de Colombia, en temas de económicamente hablando, y la mayoría de las tierras están ocupadas por estas familias. Si bien sabemos, nuestras selvas, la mayoría no son productivas, más es de todo el tema de conservación, y en ese sentido pues nosotros apostamos mucho como a este cambio que soñábamos realmente, porque era una persona que también había sido defensor de derechos humanos en algún momento, el actual presidente Gustavo Petro, y muchas situaciones, y en la propuesta sobre todo cómo estaba estructurado, realmente miramos que era una buena propuesta y apuesta como país. En ese orden de ideas, actualmente podemos decir que no es fácil en 4 años poder hacer un buen trabajo que históricamente han dejado muy vacío, con muchas deudas para empezar en nuestro país y demás situaciones que pues hemos evidenciado. Mencionar también que no es fácil enfrentar ante personas políticas, ante los senadores que hoy en día, por ejemplo, ayer no votaron en beneficio de lo que se había construido, el derecho al tema del trabajo, a la salud también, que nosotros apostamos mucho desde el enfoque diferencial en temas de salud, por ejemplo, el tema del trabajo digno y demás. Siendo así, nos vamos a la consulta popular, precisamente estamos organizando para ello, como un respaldo también, más que al Estado, diría, como colombianos que somos, por el beneficio de todos y todas, pero que siempre ha sido una lucha constante, pese a que tenemos un Estado a nuestro favor, y que en nuestro territorio no ha parado muchas situaciones que podemos mirar también, todo el tema del conflicto armado, por ejemplo, pero también no perdemos como esa esperanza de que también hemos visto algunos cambios, por ejemplo, el proceso de diálogo de paz que se está llevando a cabo ha parado un poco el tema de asesinato, que con esto no quiero decir que no pase, está pasando mucho, pero que por ejemplo diario asesinaban 20 personas, hoy en día vemos 1 o 2 asesinatos en diferentes territorios. Asimismo, todo el tema de la consulta previa, por ejemplo, en mi caso hemos tenido malas experiencias, ¿no? Como el caso por ejemplo, con los materiales de los mapeos que se ha hecho para identificar el tema territorial, los sitios sagrados y demás. Cuando hemos entregado a la institucionalidad, no ha habido confidencialidad. En ese sentido, nosotros hemos sido muy cuidadosos en todo el tema de la información. Asimismo, en todo el tema de, por ejemplo, Observatorio de Derechos Humanos que se está llevando a cabo, también hemos entregado un informe bastante detallado con todos los hechos victimizantes, pero tampoco ha habido confidencialidad. En ese orden de ideas, nosotros podemos decir también, en cuanto a la consulta previa, a nosotros siempre nos han
pues en la actualidad respetado, de poder consultar, pero más sin embargo hay cosas que también no entendemos porque, por ejemplo, el Estado colombiano nos ha dicho, sabemos que el tema del territorio, todo lo que puedes ver es de ustedes, pero debajo del subsuelo nos pertenece al Estado colombiano. En conclusión, prácticamente tienen también derecho de explotar el tema del agua, empezando porque varias fuentes hídricas donde estamos en territorio ya están identificadas como futuras, diría, empresas grandes del país en Colombia. Siendo así, pues también hoy en día está muy famoso todo el tema ambiental, en la cual nos han dicho, oigan, ustedes cuidan el bosque, todo el tema del oxígeno y demás, queremos dar una licencia ambiental para que empresas que hacen daño puedan comprar y decir, mira, estamos invirtiendo realmente a tal pueblo indígena, organización, pero que también hay mucha desconfianza porque nos dicen, hay condiciones donde ustedes, por ejemplo, solo pueden sembrar 2 hectáreas y nosotros somos libres de pescar, siempre hemos sido recolectores de pesca y esa ha sido la supervivencia nuestra. Entonces hay muchas cosas que de verdad pues también hace falta mucho fortalecer en temas de consulta previa de la OIT. De hecho nosotros en el marco del artículo 246 que nos da facultad como para todo el tema administrativo, todo el tema de la justicia propia también y todo el tema de nuestro territorio, no se puede vender, arrendar ni alquilar, ni por más que sea mi herencia de mis ancestros, es colectivo. Eso es como la diferencia que nosotros tenemos, la visión de decir, porque a veces pasa que la gente de la ciudad vuelve, pero con el objetivo de vender toda la herencia que vemos que está en territorio. Y pues prácticamente es muy amplio, ¿no?, la pregunta, pero quería como enfocar en eso porque ahorita nosotros estamos viendo mucho esa situación en vista de que tenemos mucha selva. De hecho también tenemos como experiencia, dijimos, en el marco también del gobierno ambiental, de la gobernanza ambiental, se crea una reserva que se llama La Nutria, ubicado en Nariño, que está muy cerca de Tumaco, para que también nos puedan visitar, pero está enfocado estratégicamente para prevenir todo el tema del petróleo, que de hecho también vamos que más o menos ya ganando la sentencia, pero últimamente creo que nos va a conllevar a la Corte Interamericana, que estamos apostando allá porque realmente ya en Colombia hemos agotado todas las instancias, y a eso me refería cuando les decía que Cajar ha sido importante en temas de investigación, lo que tú has hecho, el ejercicio, para poder nosotros sentirnos apoyados, porque pues si en cierta parte somos expertos también quizás en caminar, conocer muy bien la selva, y creo que pero también hay cosas que de verdad pues se necesita el complemento de los apoyos. Y qué más, pues abogados, nosotros tenemos en historia la primera abogada que es nuestra consejera de educación, pero realmente nos falta preparación, cosa que ustedes lo tienen al lado, las universidades. Yo tengo que caminar un día de camino y 5 horas en carro para poder llegar a una universidad. Entonces no es nada fácil. El privilegio que tienen de verdad es bastante admirable porque tienen puentes innecesarios, digo yo, cosa que allá nosotros lo necesitamos, pero que realmente son reflexiones que yo puedo compartir. También me llevo catalán, ya lo entiendo, me falta hablar, pero eso es como, me extendí, pero quería compartir. Muchas gracias, Dalia. ¿Nos queda tiempo para alguna pregunta más? Ahí veo. Otra más. Quería ante todo daros las gracias por haber llegado hasta aquí, desde esos lugares tan hermosos. Y yo os quería decir que, bueno,
Yo he estado en América algunas veces y siempre que he estado en América me he conectado mucho con el corazón. Bueno, igual soy poeta ya desde pequeña, o paz, o lo que sea. Y entonces, la última vez que estuve en México, siempre que he ido he estado investigando sobre pueblos originarios y he estado buscando diccionarios y maneras de aprender esas lenguas, ¿no? Tengo en casa diccionarios de Mapudungún, estuve estudiando náhuatl, sobre todo porque hay palabras que no se pueden traducir, ¿no? Por ejemplo, en náhuatl, gracias es la socamati, que es te agradezco con el fuego del alma, ¿no? Entonces, yo pienso, claro, aquí hablamos mucho de política, ¿no? Y además hay ese capitalismo de la atención, ¿no? Como ponemos la atención, ¿no? Y siempre pienso, guay, ¿y si pusiéramos toda la atención en la poética, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si... Yo soy profe de secundaria, ¿no? Yo quiero enseñar a mis niños, a mis alumnos les quiero enseñar lenguas originarias. De hecho, muchos de ellos son hijos de migrantes y sus abuelos hablan lenguas originarias, ¿no? Hace 2 días estuve con un papá de un niño que es mongol y le dije a su papá, digo, yo quiero aprender mongol. Porque además las culturas es que están muy ligadas a las lenguas, ¿no? Entonces, mi pregunta es... Pensando en ese material pedagógico, Dalia, que he visto que has creado, bueno, antes de venir he leído algo sobre ti y he visto que hiciste una radio, ¿no? en tu lengua originaria, y me ha fascinado escucharte hablar en tu lengua, porque es como queremos escuchar, me hubiera encantado que hicieras todo el discurso en tu lengua, ¿no? Es como... También me pasó escuchando a Copenagua, ¿no? Que hablaba de los chapiri, de los espíritus de la selva, ¿no? Esto también me llama la atención, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta tecnología, ¿no? El wifi, pero luego también yo veo, y a medida que he ido estudiando estas culturas y cuando uno conecta con lo poético, ¿no? Ves que hay un wifi cósmico también y que los espíritus de la naturaleza te hablan. Y eso, como que hay una telepatía. ¿Realmente necesitamos internet si tenemos telepatía? No estoy loca, ¿eh? No, en serio. Cuando volví de México... claro, yo había estado con un maestro náhuatl y cuando volví, y yo pues, no sé, el jaguar, no todo el... Bueno, cuando llegué aquí tuve un sueño. Soñé que alguien me cortaba las uñas y yo me enfadaba y de golpe apareció un lince ibérico. Y empezó a moverse así, eso fue hace 2 años. Empezó a moverse así y yo tuve una sensación de éxtasis en medio del sueño. Cuando me levanté dije, ahora comprendo. Toda la filosofía tolteca es de todos, no es solo de allí, también es de aquí. Es como si ahora la humanidad tuviera que recomponer el rompecabezas de todas las sabidurías, ¿no? Igual que cuando los hippies llevaron la meditación aquí, ¿no? En los años 60 o 70, es como que necesitamos toda esa sabiduría y esa sensibilidad poética que une la poética, la botánica, la comunicación interespecies, todo eso lo tenemos como que reintegrar, ¿no? Total, que me levanté con mucha tristeza, con nostalgia del lince, me puse a llorar, dije, ¿cómo puede ser que eche de menos algo que no he vivido nunca? Y entonces me puse a investigar sobre el lince y vi que había convivido con nosotros durante millones de años en el bosque mediterráneo. Vi que en 2018 había intentado llegar un lince a la Sierra de Collserola desde Portugal. Empecé a investigar, Doñana había estado a punto de extinguirse, pero... Y ahora, hace unos meses, un amigo que es activista ecologista me dijo, el lince está llegando a Cataluña, está volviendo, y el lobo también. Entonces, es como todo lo que habláis del territorio no es ajeno, no es algo que esté lejos. Nosotros también, nosotros estamos luchando, estamos con el agua. Esta semana, a lo mejor porque estáis aquí, ha pasado algo milagroso. En 3 años no se habían llenado tanto los pantanos como ahora. Y es como, la gente dice, no llueve, y yo estoy súper feliz porque está lloviendo y se están llenando los pantanos, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta, ¿cómo pensáis que lo poético puede ser una manera de llegar al corazón de la especie humana y ya de una vez, como sobre todo enseñando estas lenguas que además tienen estructura? Yo como lingüista también he estado en el grupo de estudio de lenguas amenazadas con Carme Junyent, que falleció hace poco, lamentablemente.
Cuando volví de México fuimos a dar una charla en la universidad sobre el proyecto de canciones populares en lenguas originarias, ¿no? Un proyecto para enseñar náhuatl a través de canciones populares, ¿no? ¿Podríamos diseñar algo que sea, que podamos todos aquí aprender las lenguas originarias, ¿no? O sea, ¿tenéis material pedagógico creado que yo pueda ir mañana al instituto con mis alumnos y decir, venga, vamos a aprender agua? Os enseño gramática comparada y... ¿Hay ese material? Sí, nosotros puedes encontrar en Mamá Google, decimos nosotros. De hecho, yo participé en la creación del diccionario Nahuavic, que es nuestro idioma. Ya está, nos falta, cada año estamos actualizando, pero realmente fue un trabajo de un año de sentar mucho con los mayores. Esto no es pues porque yo lo hablo, lo escribo, lo entiendo, pero realmente como más o menos el 90% de mi idioma, debido a que mi madre siempre me transmitió y estoy ahorita en la tarea con mi hijo. Pero a nosotros tenemos videos, canciones en Nahuavic con los niños que hemos hecho de las escuelas, diccionario. También siempre hemos inculcado como en diferentes espacios, por ejemplo, todo el tema del calendario, todo está en nuestro idioma, el tema del alfabeto también existe, muchos materiales pedagógicos donde tú puedes encontrar e inculcar. Algo que yo puedo desde mi propia experiencia decir que sentí un poquito de acogida fue cuando yo puse a jardín a mi hijo y habían de diferentes países en donde al menos el saludo se hacía en diferentes idiomas, y lo primero que me preguntaron, lo que tú dices, ¿qué idioma hablan ustedes? Para así que tu hijo pues no pierda ese arraigo que tiene. Es algo que pues miré por primera vez, y algo que también nos ha funcionado, quizás es un secreto de nosotros, pero los voy a compartir, es el tema del significado de los sueños. Para nosotros siempre los sueños tienen un significado, un mensaje, o también pues ya sean positivas o negativas, pero que siempre a nosotros nos han enseñado identificar mucho por medio de las dos cosas que son sueños y señales. Es decir, señales cuando tú miras que hay algo en el camino, tiene tal significado. También los pájaros cuando cantan tienen ciertos significados, como el colibrí para nosotros es el mensajero. Muchas situaciones así que nosotros podemos como compartir en esta situación. Pero realmente el tema del idioma no se aprende en aulas. Para nosotros nos ha funcionado mucho el tema del diálogo, del palabreo, más pedagógicos en sentido comunitario, de salir, de mirar, de practicarlo, de hablarlo. Como yo les decía, no entendía catalán, pero todo el tiempo pedí a las personas que me estaban acompañando me hablaran en catalán, así me estén diciendo cosas que de pronto no debe, pero realmente es cuando uno aprende, practicándolo con mucho respeto, mucho sentido también de pertenencia, y pues creo que es algo que te podría funcionar muy bien. Y actividades muy pedagógicas de acuerdo a la edad también de los niños. Por ejemplo, en mi territorio, el tema de los niños en las escuelas, por lo general son más pedagógicos, más activos, mucho de jugar, de ir al río, de nadar. Nosotros el tema de las matemáticas, por ejemplo, lo enseñamos contando piedras, muchas cosas que se pueden hacer desde el enfoque diferencial al tema de la educación propia. Pero realmente agradecía también que puedas interesar en conocernos un poco más, y si eres lingüística, creo que fue que dijo, de profesión, realmente a nosotros ha habido gente de afuera que nos ha apoyado a realizar todo el tema, por ejemplo, de la fonética, porque una cosa es escribir, otra cosa es cómo se pronuncia y cómo se lee en sí. Entonces son tres cosas muy diferentes. En la cual pues a veces uno piensa que tal como se escribe se lee el idioma. Hay palabras que no se pueden traducir pero tienen un acercamiento.
Tampoco en Aguavic no existen palabras groseras, por decirlo así. Todo está, por ejemplo, Watusan, vivir bien, Huatcaisusan, vivir feliz, y Aguatundusan, que es vivir como gente de la montaña que somos. Entonces todo está arraigado mucho como a ese buen vivir que tanto nosotros hablamos. Algo que también puede funcionar es, acá yo nunca lo vi, de hecho no sé si lo tengan, pero es el tema de la medicina tradicional, que de pronto no es algo de ustedes, pero realmente a nosotros, por ejemplo a mí, desde los 12 años me decían: Dalia, ya es momento de que tú tomes el remedio, no solamente tomar, puedes hacerte un baño, que ayuda bastante, todo el tema también de las emociones, depresiones u otras situaciones, también de consulta. Y pues me decían, ya es momento para que los mayores te digan por medio de las plantas qué camino debes tomar. Entonces, porque algunos nacerán para ser maestros, algunos les interesará el idioma, otros no, y es importante entender a los alumnos en ese contexto. Es como lo que puedo compartir. Muchas gracias. Sé que había otra pregunta por ahí, pero agradeceríamos que fuera bastante concreta porque tenemos muy poquito tiempo. Vale, hola, gracias por el testimonio. Yo lo que he estado pensando sobre lo que habían dicho anteriormente sobre los gobiernos es un poco una reflexión de si realmente los estados pueden ser aliados, ¿no? Porque yo lo que he estado pensando, por ejemplo, en Brasil, de donde soy, hemos tenido un gobierno que sí era un gobierno de genocidio, ¿no? Del pueblo Yanomami, que sin comida, sin remedios, sin medicina, porque el gobierno les estaba bloqueando todo eso. Y ahora, por suerte, tenemos un gobierno que ha creado un ministerio indígena, que ha hablado de muchas políticas indígenas, pero que también es el mismo gobierno que quiere aprobar la explotación de petróleo en la vacía amazónica, ¿no? Aunque la ministra del medio ambiente esté en contra y los organismos estén en contra, pues el gobierno federal le interesa hacer esto. Y va, como tú decías, ¿no? Que ahora en Colombia también tienen un gobierno que les apoya por un lado, pero por otro lado dice, pero todo lo que está abajo aquí también lo queremos, ¿no? Y eso me ha hecho pensar un poco en este tema. ¿Es posible pensar en estados que realmente tengan los derechos indígenas verdaderamente, o es ya algo que tiene una ambivalencia en su propia estructura de lo que es un estado? Creo que tú puedes contestar con el estado verde. Sí, bueno, sí, yo creo que la visión del estado verde es una manera de contestar, y también, bueno, como he dicho, es que no podemos contar con gobiernos. Hacen sus COPs con 50,000 personas, y muchos de ellos de las empresas petroleras. No es una manera de hablar de la crisis que tenemos, ¿no? Y la visión del Estado Verde es una manera de intentar contestar esta situación, de realmente representar una forma de vida absolutamente transformativa. Pero y también yo creo que la única manera de tener un contrato social en estos días es de la base. Los movimientos de la base son las más importantes ahora, y esta es la manera de trabajar por la gente, bueno, normal y corriente como yo, ¿no? Bueno, voy a ser un poco profesor, un poco académico, perdona. Pierre Clastres ha escrito un libro maravilloso que es La sociedad en contra del Estado, ¿no? O sea, a partir de su etnografía de los pueblos de Sudamérica, ha identificado pueblos que no utilizan la forma Estado de organización, o sea, que la sociedad es más importante que la forma Estado. Pero la forma Estado se ha diseminado con la modernidad y con todo, ¿no? Así, no sé si vamos a escapar de la forma Estado. Si estamos escapando de los Estados-naciones, y más o menos, porque agora hay un retorno ao nacionalismo de uma maneira muito danosa em Estados Unidos, que existe uma resposta de Canadá com nacionalismo canadense. Os patriotas brasileiros
se autoproclama nacionalista, o sea, el Estado-nación está en crisis porque hay los estados plataforma, pero todavía sigue existiendo. Y la política es una cosa difícil, ¿no? No tenemos otra actividad para mediar los conflictos entre los hombres sino la política. En ese sentido, Hannah Arendt tiene toda razón cuando dice que, al contrario de Aristóteles, que no somos animales políticos, porque la política no existe en una persona, la política existe entre personas. Entonces no hay otro camino sino la política, lidar con el Estado, disputar las estructuras del Estado y claro, en esta disputa estarán otros actores, ¿no? Entonces creo que es la forma, porque no podemos caer en ese descrédito de la política, en la despolitización y la criminalización de la política, porque lo que hace Nixon y lo que hace Dalia es política. Está haciendo política. Puede no ser la política institucional, puede no estar en los parlamentos, pero es política. Y no hay otra manera de mediar nuestros conflictos sino la política y disputar el Estado. Es la única manera, no hay otra, creo yo. Gracias. Muchas gracias, lo siento, pero es que no... No, era una pregunta. Bueno, va rápido, venga, mientras no nos echen. Es conecta un poco con lo que dijo Jean para Nixon y Dalia. ¿Cómo está el tema de la representatividad indígena en los parlamentos en Ecuador y en Colombia? Porque en Brasil hemos avanzado, pero vamos mal todavía. Sí. Nosotros tenemos, de hecho creo que una de las compañeras mujeres, Aida Quilcue, es senadora del movimiento, precisamente semilla del movimiento indígena del pueblo Nasa, que es una apuesta que hicimos, y así otros compañeros que están en el espacio. Sin embargo, no es suficiente, y comparto pues con el compañero, porque la estructura en sí también están de varios partidos políticos en la cual no es fácil lidiar, y toda la estructura históricamente construida no es fácil también hacer cambios de ya. Entonces creo que es una lucha constante que hemos estado en estos procesos, pero asimismo nosotros aspiramos, y esa es la apuesta también, poder tener en la historia, ya sea un hombre o una mujer, que sea presidente de nuestra querida pues nación colombiana. Pero es un sueño mucho como de también sentar y consultar a los mayores si realmente es viable o no, porque pues de los 115 pueblos indígenas hemos dicho ya es momento como de llegar también en el espacio, tenemos capacidad, lo hemos demostrado en muchas ocasiones, porque cuando vemos que se siente realmente el Estado y la visibilidad es cuando hacemos movilizaciones, tristemente, pero nos ha funcionado también. Y algo que pues también lo hemos aplicado es que siempre hemos dicho, por ejemplo, la posición de nosotros es que cuando llegan espacios de elecciones siempre nos buscan, nos visitan. Y antes de nosotros, 4 años antes, por ejemplo, que son cambios de gobierno, preparamos metodológicamente cuál es la posición política de nosotros, que creo que nos ha funcionado también como pueblos originarios para no que nos lleguen, como decía el compañero, muchas situaciones que vemos pues de no sé, negociaciones quizás también, y vemos también nuestra organización que habrán personas que digan también sí a eso, y que pues en sí nosotros, por ejemplo, somos más de 30,000, y siempre tiene que haber internamente entre nosotros también la consulta previa si realmente estamos de acuerdo a todo lo que se está avanzando. Eso es como pues puedo compartirles así rápidamente por el tiempo, pero el mensaje que yo daría también frente a eso es que independientemente, y acá entiendo que es como otra dinámica también, que es difícil también en muchas ocasiones, hay colectivos, hay organizaciones que se han organizado también, que se sienta esa unión también, porque hay mucho individualismo
lo que se puede ver uno acá, mientras que yo allá en mi comunidad me saludo con todo el mundo, y lo que le pase a mi compañero y compañera también es de sentir humanamente como seres humanos que somos. Y creo que eso es lo que también a veces nos cuesta, y nosotros hemos ratificado en diferentes espacios. Entendemos que tenemos diferentes idiomas, miradas, visiones, pero en medio de la diferencia es necesario también la unión que se necesita para un cambio real. Muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí sintiéndolo muchísimo porque no tenemos más tiempo, pero nos quedamos con estas palabras que son una lección, ¿no? El aprender también a relacionarnos con nuestro entorno de manera más comunitaria, con más respeto hacia todos los seres que hay en la naturaleza, y bueno, como guardianes ellos son un ejemplo de ello. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Jan, a Julie, a Dalia y a Nixon por acompañarnos, y a todos y todas vosotras. Recordaros que seguimos con más actividades. Mañana estamos en los Cines Girona con una sesión muy bonita de proyección de cortometrajes. Algunos son de Nixon, que luego los va a comentar, otros son de la UNIPA. El viernes estaremos en el Ágora y el sábado en el Parque de la Ciutadella. Podéis coger un programa si queréis al salir. Muchas gracias.